Amada Iglesia, buenas noches. Buenas noches a los que nos oyen hoy por la página de la iglesia. Vamos a preparar nuestro corazón, que esté sensible, que esté receptivo, que realmente hoy con esa hambre podamos hoy anhelar y desear el alimento espiritual esta noche. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, te damos gracias esta noche por tu amor. Hoy te queremos pedir, mi Dios, que tú sigas sobrando en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos que sigas tú alimentando nuestro espíritu y que seamos sensibles, con un corazón entendido a tu presencia, a tu voluntad. Que cada día que esté pasando, ese día que se acerca más, para cuando tú vengas por nosotros, tu iglesia, Señor, nos encuentres velando, orando, trabajando para ti, Señor. Anhelo profundamente que cada corazón sea obediente, sensible, y que siga creciendo más en ti, Señor, en tu palabra, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos rescatado, habernos hoy limpiado y habernos perdonado, habernos elegido, y nos has hecho hoy caminar contigo, Señor, en este camino de la fe, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? El tema de hoy, la predicación, se va a llamar Jesús, nuestro sumo sacerdote y compasivo Señor. Jesús, nuestro sumo sacerdote y compasivo Señor. Así va a llamar el título de la predicación el día de hoy. Y vamos a la carta de Hebreos. Vamos al capítulo 4. Si alguien me puede ayudar con el reloj, se lo voy a agradecer. Bien, entonces, todos nosotros necesitamos un sacerdote. ¿Quién dice amén? Pero si es el sumo sacerdote, por supuesto que lo necesitamos más. Acordémonos que el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo para poder hacer el sacrificio acepto a Dios. Entonces vamos a ver hoy en la carta de Hebreos, en el capítulo 4, vamos a ver el versículo 14 al versículo 16. Y dice en el versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y la iglesia dice: amén, amén. Muy bien, como todo creyente, como todo cristiano, como todo seguidor de Cristo, es inevitable las caídas. Es inevitable los fracasos, los desaciertos, las fallas, los errores, las equivocaciones. Es inevitable. Porque en el andar con Cristo vamos a tener un sinnúmero de obstáculos, de barreras. Acordemos que tenemos tres grandes enemigos en nuestra vida espiritual como hijos de Dios: el mundo, Satanás y nuestra carne. Entonces, cualquiera de esos tres personajes van a hacernos tropezar, van a hacernos caer. Y necesitamos nosotros del sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote que se dio a sí mismo, ¿para qué? Para que fueran perdonados nuestros pecados. Y además nos dio vida
eterna. ¿Qué hizo Jesucristo? Dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que dice, lo dice en la primera carta a Timoteo. Vamos ahí. Otra vez vamos a ponerle ahí una marquita a Hebreos, porque vamos a estar ahí. Pero en la primera carta a Timoteo, capítulo 'Dije mal, es la primera carta del apóstol Pedro. Dije mal, rectifico. Y vamos al capítulo 2. Y al final del versículo 2, del versículo 9, perdón, en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es el admirable? ¿Quién es el consejero? ¿Quién es la torre fuerte? ¿Quién es el príncipe de paz? Nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Y solamente nuestro Señor puede realmente hoy perdonar todos nuestros pecados. Él entiende hoy nuestras fallas, Él entiende nuestras debilidades de cada uno de nosotros. Él fue tentado en todo, dice la palabra. Así como eres tentado tú y como eres tentado en todo momento. En todo momento somos tentados. Recordemos que la tentación es una manera de prueba para alejarte de Dios. Toda tentación te aleja de Dios. Y muchas veces somos tentados en el caminar con Cristo. Por el mundo, por nuestra carne o por Satanás. Entonces Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino nuestro sumo sacerdote. Y fíjense algo muy importante. Él, como sumo sacerdote, viene de la orden de Melquisedec. En el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes venían de la tribu de Leví, eran levitas. Y yo te pregunto, ¿de dónde venía Jesús como sumo sacerdote? Y pensarías que de Leví. Y no, él venía de la tribu de Judá, de la orden de Melquisedec. Entonces, hoy hemos aprendido que la orden de Melquisedec es una orden perfecta, y la orden de Melquisedec describe a Cristo como el sumo sacerdote. Eso lo puedes encontrar y lo podemos ver en Hebreos capítulo 10. Recemos nuevamente a Hebreos capítulo 10, versículo 21. Dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es esa agua pura? La palabra. La palabra. Tú, cada vez que tú tomas la palabra de Dios, te pones a leerla, te pones a meditarla, te pones a escudriñarla, Dios comienza a lavarte, comienza a purificarte. Yo te pregunto, ¿cada cuándo tienes hoy que purificar tu vida? Todos los días. Así como todos los días te bañas, seguramente. Fíjense algo que a lo mejor muchas veces lo hacemos, pero no lo meditamos de esta manera. ¿Por qué te bañas? Y tú dirías, porque pues me toca. ¿Por qué todos los días yo me baño? ¿No? Sin embargo, lo correcto es decir, yo me baño porque me siento sucio. Porque me siento sucio. ¿Alguien se ha sentido sucio?
y decimos, hoy me siento sucio, me quiero bañar. Entonces, cuando tú espiritualmente te sientes sucio, tienes que entonces bañarte y purificarte a través de la palabra. Y lo tienes que hacer ¿de cuándo? ¿Cada cuándo? De día y de noche. Tú te purificas, tú te limpias a través de la palabra. Entonces, es muy importante que entendamos que el sumo sacerdote se dio a sí mismo como sacrificio para que Dios entonces perdonara, nos viera ya como hijos y no como pecadores. Fue una gran obra que hizo Jesucristo. Una gran obra. Porque ustedes se acordarán que en el Antiguo Testamento todos los animales que se sacrificaban solamente cubrían ¿qué? El pecado, pero no lo quitaban. Y no había ningún animal, no había ningún ser humano que Dios aceptara como sacrificio para calmar su ira y para que pudiera quitar el pecado. Entonces Él sí mismo se proveyó un cordero, el cordero que quita el pecado del mundo. Y es nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y entonces, como sumo sacerdote, regresamos nuevamente a Hebreos capítulo 4, dice: versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, cuando Él ascendió, traspasó los cielos. Y hablamos entonces de cielos en plural, no hablamos de cielo en singular. Y para los judíos, es importante que eso lo anotes, para los judíos hay 3 cielos. Hay 3 cielos. El primer cielo es el atmosférico, el que tú ves de repente, así, ves hacia arriba y dices, ahí está el cielo. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es el de los astros. Cuando tú de repente en las noches volteas hacia arriba y ves esos astros que están prende y apaga, es el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde mora Dios. Es importante ese que lo anotes. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 10. Efesios capítulo 4, versículo 10. Y aquí dice, en Efesios capítulo 4, versículo 10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Entonces ya anotaste que son 3 cielos, el atmosférico, el de los astros y donde mora Dios. Hasta ahí llegó el sumo sacerdote y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Muy bien. Regresamos nuevamente a Hebreos, por favor. Estamos en el versículo 14, capítulo 4. Y dice, retengamos nuestra profesión de fe. ¿Cuál es tu confesión de fe? ¿Cuál es la confesión de fe de la iglesia, de tu iglesia Agua de Vida? Que creemos en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios y como Dios mismo. Y si tú crees en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, entonces Jesús es tu suprema autoridad. No hay otra autoridad más arriba que la de Jesús, que la del Padre, que la del Hijo. Es un solo Dios en 3 personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces nosotros hoy confesamos nuestra fe, nuestra profesión de fe es creer en Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro Salvador, el único, suficiente Salvador, el único que puede perdonar nuestros pecados y el único que puede darnos vida eterna. Por eso cuando tú
dices, yo soy salvo, yo tengo salvación, mucha gente yo tengo salvo, pero soy salvo porque la salvación viene ¿de quién? De Dios. La salvación viene de Dios. ¿A través de quién? A través de creer en su Hijo Jesucristo, por medio de la fe en Él. Soy salvo por gracia, Jesucristo es la gracia, y yo creer en Jesucristo como la gracia, entonces me da a mí la salvación. Tal vez a lo mejor no puedes dimensionar ese hermoso regalo que Dios nos dio a través de Jesús. Y es algo que tenemos que estar orando todos los días para que Dios nos abra el entendimiento y podamos realmente nosotros ver lo importante de ser hoy salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del pecado, salvos de Satanás y salvos de la muerte eterna, salvos de la ira de Dios, porque hoy sabemos que va a haber una ira futura donde Dios se va a manifestar de aquellos que no recibieron ¿a quién? A Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, esa es nuestra confesión de fe. Y entonces, si es la fe la que tú hoy confiesas y profesas, tú tendrías que vivir en ella. Tú tendrías que vivir bajo esos preceptos de la fe en Cristo. Por eso es importante nosotros que reflejemos a nuestro sumo sacerdote en nuestra vida diaria. Y he sido muy enfático en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. No estamos siguiendo a un hombre común y corriente. No estás siguiendo a un director de empresa, a un secretario o a una persona que sea hoy tu jefe, o un cliente, no sé, que no estés viendo a un hombre común y corriente. Oye, quien estás viendo es a Jesucristo en tu vida, y aquel es el que tú quieres imitar, aquel que tú quieres reflejar, aquel que tú quieres seguir. Si tú le pides realmente en tus oraciones exactamente eso, que Dios abra tu entendimiento para verlo más nítidamente a Cristo y que realmente entres en una conciencia tal que te permita caminar con Él de una manera más genuina, más sincera, más honesta, con mayor compromiso. El seguir a Cristo es seguirlo con compromiso, es seguirlo con una plena obediencia, amándolo en todo momento. ¿Qué lugar ocupa hoy Jesucristo en nuestra vida? Nuestro sumo sacerdote, ¿qué lugar ocupa? Eso nos tenemos que preguntar. ¿Qué lugar ocupa hoy Jesús en mi vida? Porque muchas veces, pues, lo decimos de manera muy rápida. A veces no pensamos, no meditamos. Si Jesús es el primero en tu vida, o es el primer lugar en tu vida, tenemos que ser congruentes con lo que decimos. Entonces, si es el primer lugar en tu vida Jesús, el momento que tú abres tus ojos, ¿qué es lo que haces? ¿A dónde te vas? ¿Con quién platicas tus primeras palabras del día? ¿Cuál es tu tipo de oración que tú haces en la mañana temprano cuando tú despiertas? En las primeras horas de la mañana. No a las 7 de la mañana, no a las 8 de la mañana, no a las 6:30 de la mañana que ya sabes que te estás preparando para el trabajo. A veces somos más responsables en el trabajo que con nuestra profesión de fe. A veces es más importante tu trabajo que tu relación con Cristo. Y a veces, muchas veces decimos, Él es el primero en mi vida. ¿Y realmente es el primero en tu vida? Entonces pensemos en esa parte. Si realmente Cristo es el primero en mi vida, y si realmente es el centro de mi vida, y Él es el que realmente me dio vida, entonces sí, yo tendría que estarlo hablando en cada momento, proclamando en cada momento. En lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cómo me conduzco todo el día. O en el día, o en la semana, o en el mes, o en el año. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuáles son mis metas de todos los días? Y debe estar Cristo como en primer lugar, porque es el primer lugar en mi vida, que es lo que yo escuché. Amén.
Ahora, rezamos nuevamente aquí al versículo 15 del capítulo 4 de Hebreos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces le damos gracias a Dios por ser un Dios compasivo a través de su Hijo. Hoy le doy gracias a Dios por tener un Hijo compasivo, a Cristo. Él se compadece de mis debilidades. Y todos los días de repente afloran mis debilidades. Tal vez en mi forma de actuar, en la forma en que yo enfrento los problemas, en la manera en que yo me conduzco. A veces estoy en el trabajo de una manera y estoy de otra en la casa, o viceversa. O de repente yo soy con mis compañeros o con mis jefes de manera diferente, pero en casa soy diferente. En la iglesia no rompo ningún plato, pero en mi casa tengo todos mochos. O sea, realmente hoy tenemos que darle gracias a Dios de que Él se compadece, que es compasivo en todas nuestras debilidades, porque Él, así como es Dios, Jesús es Dios, también Jesús es un hombre, y fue un hombre, 100% con la naturaleza humana y 100% con la naturaleza divina. Entonces, hoy Dios se acercó a nosotros y se hizo semejanza de nosotros para podernos entender. Jesús hoy nos comprende y sabe cuando estamos pasando por momentos muy difíciles en nuestra vida. Y le doy gracias a Dios porque Él se compadezca de mis faltas, de mis fallas, de mis equivocaciones. Todos los días entro en prueba y muchas veces todos los días me equivoco, fallo, erro, ofendo. Sin embargo, Él es compasivo. Entonces Jesús no solamente simpatiza con nosotros, sino también Él nos da en nosotros un compromiso activo a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió al Padre, dejó al Espíritu Santo para que nos guiara, para que nos enseñara, para que nos corrigiera, para que nos hiciera su imagen y semejanza. Hoy estás creciendo en Cristo, es por el Espíritu Santo. Te pareces más a Cristo, es porque estás dejando que el Espíritu Santo fluya de manera libre en tu vida. Entonces, hoy sabemos que todos los seres humanos tenemos debilidades. Todos los seres humanos tenemos debilidades. Todos, de una u otra manera, somos propensos a fallar. Somos propensos a errar. Entonces, hoy como todo creyente, sabemos que tenemos debilidades. Sin embargo, el sumo sacerdote que es Cristo, solo en Él tenemos la fuerza, el poder, su palabra. Esa palabra que nos llena de fuerza, esa palabra que nos limpia, esa palabra que nos alienta, esa palabra que nos alimenta. Por eso lo necesito todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Y no importando la edad, podemos ser jóvenes, pero necesitamos la palabra, necesitamos a Jesús. Podemos ser no tan jóvenes y seguimos necesitando a Cristo en nuestra vida. Amén. Ahora, nosotros somos débiles cuando nos enfrentamos a nuestras propias concupiscencias. Vamos a ver en Romanos, vamos a la carta de Romanos, capítulo 6. Versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19 dice: hablo como humano por vuestra humana, ¿qué dice? Debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En su momento, ¿a quién le servíamos?
Antes de Cristo, ¿a quién le servíamos? A nuestra carne, al mundo, a Satanás. Porque éramos débiles. Ahora Dios nos embiste de su poder, nos da fuerza. Y hoy entonces, quien actúa en nosotros es el Espíritu de Dios en nuestra vida y nos da el poder de enfrentar hoy la iniquidad, el pecado. Ya el pecado no tiene ya poder en nosotros. Hoy lo tiene el Espíritu Santo en nosotros. Pero necesitamos hoy vivir a Cristo en nuestra vida, estar bien posicionado en Cristo en nuestra vida. Vamos a ver otro pasaje que habla Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 43. Vamos a ver desde el versículo 42. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 42 en adelante. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Amén. ¿Quién es nuestro auxiliador? ¿Quién es nuestro ayudador? El Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice, pastor? En Romanos, capítulo 8. Ve anotando, por favor, todos los pasajes que hoy Dios está hablando a tu vida para que los metes en casa. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Dice en Romanos 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra... ¿Cuántos débiles hay esta noche aquí? Amén. Yo soy débil. Alguien que me diga que no es débil está mintiendo. Todos somos débiles. Y aquí dice la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién intercede por nosotros? El Espíritu Santo. Entonces yo me siento plenamente confiado en que hay alguien que intercede por mí, alguien que me está ayudando, alguien con su poder, con su amor me está instruyendo y me está diciendo por dónde debo de caminar, qué es lo que tengo que decidir, por dónde yo tengo que actuar. Lo que pasa es que muchas veces nuestro orgullo, nuestra arrogancia nos ganan y no consideramos muchas veces a Dios en nuestras propias decisiones, porque pensamos que tenemos la capacidad, porque pensamos que tenemos toda la sabiduría y no necesitamos de Dios. ¿No pasa eso? Que nos sentimos con la capacidad de tomar decisiones sin considerar a Dios. ¿Y qué sucede muchas veces? Que cuando tú tomas una decisión sin considerar a Dios, la caída es más fuerte, más grave. Y la palabra dice, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es lo que dice la palabra. No dice en algunos caminos, no, reconócelo en todas tus decisiones. Pregúntale al Señor, ¿qué opina? ¿Cómo ve las cosas Él? Para que antes que tomes una decisión sepas exactamente si es lo que te conviene hoy tomar o no tomar, hacer o no hacer, o cambiar o no cambiar. ¿Cuántas veces hemos pasado por esas pruebas y de repente viene la caída y nos decimos, híjole, creo que te debía haber preguntado a Dios antes de tomar esta decisión? Y ya perdimos una cantidad fuerte de dinero, o ya perdimos o lastimamos una relación en el trabajo o en casa, porque nunca consideré a Dios en mis decisiones. Y la palabra es muy clara, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo te pregunto si tú sabías que Jesús pasó por muchas pruebas. Yo te pregunto si tú sabías que Jesús pasó por tentaciones, las mismas tentaciones que tú
estás pasando o las que has pasado. ¿Tú sabías eso? Esto es lo que dice la palabra. Vamos a regresar nuevamente a Hebreos, capítulo 4. Versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿Y qué es todo? Dice, en todo según nuestra semejanza. Entonces fue tentado igual, de igual manera que tú y que yo. La gran diferencia es que tú y yo sí pecamos y Jesús nunca pecó. Esa es la gran diferencia. O aquí podemos al menos ver dos diferencias. Podemos ver dos diferencias en este versículo cuando dice, en lo último del pasaje, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si hablamos de una semejanza entre Cristo y el hombre, entonces estamos hablando de una identidad, pero con diferencias. Tú y yo estamos vinculados a Dios. Tú y yo estamos vinculados a Dios. Pero Jesús como hombre no estaba vinculado a Dios. Él era Dios. Él no podía pecar por su naturaleza. Por esa naturaleza de su deidad no podía pecar. Sin embargo, fue tentado. Nosotros hoy tenemos dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Y voy a preguntar exactamente a cuál tú alimentas más, a tu naturaleza carnal o a tu naturaleza espiritual. ¿Cada cuándo alimentas tu naturaleza espiritual? ¿Cómo la alimentas? ¿Con qué la alimentas? En el día a día, ¿quién es más fuerte? ¿Tu naturaleza carnal o tu naturaleza espiritual? Pues te puedes dar cuenta al final del día cuántos aciertos tuviste como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo de Dios. ¿Cuánto fuiste asertivo? Yo creo que a veces pensamos que el ser cristiano nada más es acudir a una iglesia, escuchar la palabra, ser oidor de la palabra. Y se nos olvida que no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Y tengo que buscar hoy las cosas que glorifiquen no a mi persona, sino que glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Si yo quiero ser fuerte en el día a día, en las pruebas del día a día, si quiero mantenerme firme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estar conectado a Cristo a través del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Los que hemos experimentado un tiempo estudiando la palabra, meditando la palabra, ¿qué es lo que te produce más la salvación? ¿Qué es lo que te produce hoy tener a Cristo en tu vida? Hambre y sed de su palabra. Y quieres más, y quieres más, y quieres más. Y pueden pasar horas estudiando la palabra y sientes que no sabes nada y que todavía te quedas con hambre. Pero es cuando tú estás conectado con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, una de las diferencias entre Jesús hombre y yo como hombre, Él es que Dios nunca perdió su divinidad. Otra diferencia que me hace completamente diferente a Jesús es que Jesús, en su don de impecabilidad como sumo sacerdote, o sea, quiere decir que nunca Él pecó. Él nunca pecó. Y por eso hoy eso me llena de gozo, me llena de alegría saber que sigo un hombre perfecto. Pero que además de ser perfecto, Él me ama y se compadece de mí.
Y eso me llena de alegría, me llena de gozo. Porque no tengo un Cristo que me señala, que me humilla, que me critica o que me reprocha, sino que se compadece de mí. Y me consuela, y me anima, y me alienta a seguir caminando con Él. Amén. Entonces, la palabra dice que entonces Jesús nunca pecó, en ningún momento de su vida. Ven lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro y vamos al capítulo 2, al versículo 21 al 25. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo del 21 al 25. Dice, versículo 21, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿qué dice ahí? Padeció por quiénes. ¿Por quién padeció Cristo? Por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y son pisadas muy legibles que aún siguen puestas en el caminar con Él. ¿No? ¿Alguien ha caminado sobre la arena? ¿Qué pasa cuando tú caminas sobre la arena? Llega el agua o llega el mar, ¿y qué pasa? Y borra las huellas. Aquí no, son legibles. Son legibles completamente las huellas de Cristo. Y aquí dice que nos dejó su ejemplo, sus pisadas, para seguirlo a Él. Amén. Siguiente versículo. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy como cristianos? ¿Seguir pecando? ¿Seguir practicando el pecado? No. Si ya somos cristianos, tenemos que dejar de practicar el pecado. No quiere decir que no fallo, no quiere decir que no erro, que no me equivoco, pero debe ser hoy una equivocación completamente, de alguna manera, no quiero decir inconsciente, porque todos somos conscientes de lo que estamos haciendo, pero me ganó la carne en unos segundos y de repente miré mal, pensé mal o hablé una palabrota, ¿no? Digo, Señor, perdóname. La voluntad de Dios es que no le tenga que estar pidiendo perdón por el mismo pecado. Yo tengo que crecer. Y crecer en santidad. Aquí dice que Él no pecó. ¿Qué tiene que ser un cristiano? No practicar el pecado. Y sigo leyendo. Ni se halló engaño en su boca. Hoy tu boca no habla engaño. O lo voy a decir de manera, hoy tu boca solo habla verdad. Ya tu boca no dice más mentiras. Hoy tu boca solamente dice la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy ¿qué? La vida. Entonces, si Cristo está en mí y yo en Él, y Él es verdad, ¿qué tiene que ver en mi vida? Verdad, no tiene que ver engaño. Aquí como dice el versículo 22, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando lo maldecían, versículo 23, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Hoy cuando alguien te maldice, ¿actúas de la misma manera que actuó Cristo? Cada vez que alguien se enoja contigo, cada vez que alguien te humilla, alguien te lastima, ¿reaccionas igual que Cristo? Aquí dice claramente que cuando lo maldecían no respondía con maldición. En otra parte de la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Es lo que dice la palabra, es lo que hacía Jesús. Sí, me van a decir, ay pastor, qué fácil se escucha, pero qué difícil es vivirlo. Claro, es el reto de ser cristianos. Si fuera fácil seguir a Cristo, cualquiera lo haría. Pero solamente Cristo eligió los fuertes. O no lo voy a decir de manera diferente. Solo Cristo escogió a los débiles para avergonzar a los fuertes. Para que el débil solamente base su debilidad en la gracia de Dios. Decía Dios cuando Pablo le pidió 3 veces que le quitara el aguijón. ¿Qué le contestó Dios? ¿Qué le contestó el Señor? ¿Bástate qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces cada vez que yo me siento débil, acudo a la gracia de Dios, que vamos a ver más adelantito.
Amén. Muchas veces no sabemos vivir bajo la gracia. Mucha gente se siente derrotada, se siente fracasada, porque ha dejado de creer en Jesús y ha dejado de creer y vivir en su gracia. Cuando más débiles somos más fuertes, porque Él multiplica nuestras fuerzas. Amén. Sigo leyendo, versículo 24. Perdón, estaba yo en el 23. No respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba las causas al que juzga justamente. Quiere decir que cuando tú estés pasando por injusticias, en lugar de estarte quejando, encoméndele de las cosas. Deja que Dios actúe. Deja que Dios sea el que ponga justicia en nuestra vida. Él es nuestro hacedor. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Yo creo que Dios es nuestro hacedor. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro castillo. Amén. Yo lo creo, yo lo creo. Yo no estoy siguiendo a cualquier persona. Estoy siguiendo hoy a Cristo como mi torre fuerte, como el príncipe de paz, como el consejero, como el admirable, como Dios. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Cristo está en mí. Cristo está en mí. Él me prometió estar conmigo. ¿Cada cuándo? ¿Cada semana? ¿Cada año? Todos los días de nuestra vida. Él lo prometió. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dice amén? Tenemos que aprender eso, amados. Tenemos realmente que dejarnos hoy guiar. Tenemos que dejarnos hoy aconsejar. Tenemos hoy que dejarnos fortalecer a través del poder del Espíritu Santo que Él mora en nosotros. ¿Por qué te sientes desenganado? ¿Por qué te sientes desalentado? ¿Por qué te sientes desanimado? ¿Por qué te sientes hoy cansado y sin ilusiones? Y no es canción. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si lo tienes a Él, es suficiente. Pero lo tienes que creer. Esa es tu confesión de fe. Eso es lo que realmente tú hoy en eso profesas y en eso crees y en eso caminas. Es pues la fe, la certeza de lo que. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero tengo que alimentar esa fe todos los días de mi vida a través de una obediencia y a través del oír la palabra. ¿Y la palabra de quién? La palabra de Dios. Entonces volvemos a la parte de aquí del pasaje. Estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Pregúntate si las heridas de Jesús no son vanas. ¿Cuándo se puede convertir en vanidad o inútiles las heridas de Cristo? Cuando ves que tu vida no está caminando conforme a su voluntad. Si sigues todavía aferrado a vivir tu propia vida, sin vivir una vida en Cristo, entonces sus heridas fueron vanas, su muerte fue en vano, su sacrificio fue en vano, porque no está produciendo el propósito por el cual Él murió en esa cruz. Piénsalo, medítalo. Y si tú no quieres si tú no quieres realmente decirle de manera sutil a Cristo que fue vana su muerte, entonces obedécelo, síguelo, ámalo, procúralo todos los días de tu vida. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es nuestro gran pastor? ¿Quién es nuestro buen pastor? ¿Quién es? Jesucristo. Si Él es mi pastor, nada me. Amén. Fíjense que lo decimos muy fácil. Si Jesús es mi pastor, nada me va a faltar. Dile, ¿por qué te quejas?
¿Por qué vives una vida de estarte queje y queje y queje? Si eres tu buen pastor y nada te va a faltar. Lo que pasa es que ha bajado tu nivel de credibilidad y te has vuelto una persona incrédula. Y te tengo una noticia esta noche. Si realmente quieres vivir en victoria, tienes que vivir en la fe en Cristo. Ahora aquí tengo que escoger: vivir mi vida o vivir la vida a través de Cristo. Si yo tengo que vivir, o si debo de vivir la vida en Cristo, tengo que vivir una vida en santidad. Hoy la pregunta que yo te haría: ¿la santidad es opcional? ¿Es una opción la santidad? No. La santidad es una forma de vida del cristiano. La santidad es una vida del todo cristiano. Así como para el pez el agua es su vida, saca al pez del agua, ¿qué le va a pasar a ese pez? Se va a morir, porque su hábitat, ¿dónde es? El agua. La vida de un cristiano, ¿dónde es? La santidad. Sácalo de la santidad y se va a morir. Y todos los días tenemos hoy que vivir bajo esa convicción de fe, bajo esa profesión de fe. Si el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida, Dios se dio a sí mismo como sacrificio por mí, por mis pecados, ¿por qué sigo aferrado en los pecados entonces? Y aquí viene, para terminar, la última parte del versículo de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién lo cree? Entonces el creyente tiene un admirable recurso y que siempre está cerca de él, a Cristo, el trono de la gracia. ¿Qué te cuesta hoy acercarte a Cristo? ¿Qué te cuesta? ¿Cuánto pierdes? ¿Cuántos fondos del banco pierdes por acercarte a Cristo? ¿O cuánta salud pierdes por acercarte a Cristo? No pierdes nada. Lo único que dice la palabra: acércate confiadamente. Confía. Él está ahí. Él está ahí. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Lee nuevamente el pasaje. Dice: acerquémonos pues confiadamente. Acerquémonos pues. O sea, te está exhortando Dios a que te acerques a Él. ¿Cómo? Confiadamente. Cuando un niño pequeño, tu hijo pequeño, se sentía inseguro, triste, con cierto miedo, temor, ¿a quién se acercaba? ¿A quién se acercaba? ¿No? Al papá, a la mamá, porque se sentía ¿qué? Seguro. Ahí se sentía seguro. Casi levantaba el niño y ahora sí, a ver, y el papá atrás, ¿no? Y así como que tocaba para que el papá no se moviera. A ver, ¿no? Así es uno cuando realmente se acerca del trono de la gracia. Satanás ya fue vencido. El pecado ya fue vencido. Y la muerte ya fue vencida. ¿Por qué dudas en acercarte al trono de la gracia? ¿Estás triste? Acércate al trono de la gracia. Cualquiera que sea tu necesidad, acércate al trono de la gracia, para que alcances misericordia. Ahí es gracia en Él. Algo que tienes que estar bien seguro es que ya fuiste perdonado.
No cualquiera se puede acercar al trono de la gracia. Solamente aquel pecador que reconoció su pecado y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y tuvo en su vida la necesidad. Yo les dije hace rato, ¿por qué te bañas? Porque me siento, ¿qué? Sucio. ¿Por qué me acerqué a Cristo? Porque me sentía sucio. Me sentía pecador, me sentía muerto. Y yo necesitaba vida, y vida en abundancia. Y Cristo me dijo, he aquí estoy yo. Y tú dijiste amén, tú dijiste sí, sí quiero, Señor. Dame de beber de esa agua, para que nunca vuelva a tener sed. Así como la samaritana. La agua física, la agua natural, tú tomas sed, pero tú tomas agua y se te quita la sed, pero a lo mejor el siguiente día vas a tener nuevamente sed. Pero con Cristo nunca tendremos sed. Es la parte que tenemos que creer para que la puedas tú vivir. Ese trono que antes era de ira, ese trono se convirtió en un trono de la gracia. Cuando fui perdonado, cuando fui elegido, cuando fui escogido. ¿Dónde está sentado Cristo? A la derecha del Padre. Y pronto veremos sentado en su trono. ¿Quién le gustaría experimentar ese momento de poder ver a Cristo en el trono sentado? Y poderle alabar, adorar y llevarle las coronas a sus pies. Pero tienes que vivir todos los días de tu vida. Por eso me gusta el cristianismo, porque el cristianismo te desafía. El cristianismo te reta a parecerte a Cristo todos los días. No es cuestión de religión, es cuestión de relación. Una relación íntima, como de esposos, íntima. Cuando ustedes en su tiempo de esposos y hubo una relación íntima, produjeron un bebé. Esa relación íntima produjo un bebé. ¿Qué tiene que producir mi relación íntima con Cristo? Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nuevo nacimiento. Amén. Y yo pregunto, ¿ya hoy salvo y siempre salvo? ¿Hoy salvo y siempre salvo? Mucha gente piensa que porque ya dijo una declaración de fe, una oración de fe, ya Señor te recibo como mi Señor y Salvador, ¿ya soy salvo? No. Yo soy salvo cuando comienza a haber una transformación en mi vida y que cada día que pasa me parezco más a Cristo de gloria en gloria. Las 3 etapas de la salvación: justificación. Fui justificado por la sangre de Cristo, por la fe en Cristo, fui justificado ante Dios. Segunda etapa de la salvación: santificación. Para que yo tenga santificación, necesariamente necesito una vida íntima con Cristo para ser santificado, para ser transformado, para ser cambiado, para seguir creciendo en obediencia y santidad. No hay otra manera. A Cristo no lo puedo tener a distancia. Cristo está en mí y yo en Él, como la vid y el pámpano. ¿Cuándo has visto una rama separada del árbol? ¿Cuándo? Yo sí, muchas veces, pero secas. Para que una rama o un pámpano tenga vida, tiene que estar pegada a la vid, al árbol, al tronco, para que siga siendo alimentada por las raíces. Hoy tu vida, para que tenga vida, tienes que enraizarla en Cristo. Tienes que aprender a tener una conexión con Cristo. ¿Cada cuándo? Todos los días de nuestra vida. ¿Qué resultado tiene el que tú te acerques al trono de la gracia? ¿Quieres saber qué resultado tienes? Primer punto. El resultado para el creyente de acercarse al trono de la gracia son los siguientes puntos importantes. 1,
vas a alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién dice amén? Alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra bendición de acercarme al trono de la gracia es que siempre voy a ser alimentado a través del amor de Dios. El amor de Dios siempre va a ser evidente a través del derramamiento de su gracia. Otro punto importante de acercarme al trono de la gracia es que la gracia llega en el momento oportuno, pero jamás llega tarde. La gracia llega en el momento oportuno, pero jamás llega tarde. Otro punto importante es que la gracia me da la provisión todos los días. En los días más difíciles siempre vendrá la provisión de la gracia hacia mi vida. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es lo que produce acercarse al trono de la gracia. No importa cuál sea la necesidad, siempre Dios nos dará el recurso para satisfacer nuestra necesidad, cualquiera que ésta sea. Y eso, de verdad, pienso en lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cualquiera que sea tu necesidad, siempre Dios te dará el recurso para poder satisfacer, para poder cubrir esa necesidad que tú tengas. Cuando yo necesito tomar una decisión, cualquiera que éste sea, siempre la gracia me dará a mí el consejo correcto que debo yo de tomar. Y aquí en esta parte, creo que lo hemos leído varias veces, donde también el Salmo 23 lo dice claramente. Quiero irme al Salmo 23. Salmo 23. Versículo 3. Cada vez que yo tenga que tomar una decisión en mi vida, dice el Salmos 23, capítulo 23, versículo 3, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Te sientes confuso? ¿Te sientes confundido? ¿Te sientes indeciso? Busca a Dios a través de la palabra y te va a dar la dirección, la decisión correcta que debes de tomar. Amén. Dice que también el trono de la gracia abrirá para el creyente las puertas de gloria. Y lo podemos ver en el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Tú lo crees? Entonces te das cuenta qué precioso el poder acercarse al trono de la gracia para poder alcanzar el oportuno socorro. Es lo que dice la palabra, ¿no? Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cada vez que tú necesites algo, cualquiera que sea tu necesidad, acércate al trono de la gracia confiadamente. Él está contigo. Él está contigo y estará contigo todos los días de tu vida. Amén. Yo le pido a Dios que esta palabra quede en tu corazón grabado, o que esta palabra haya llegado a tu corazón sediento,
que esta semilla haya llegado a la tierra, a una buena tierra, para que produzca fruto al 101%. Amén. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Quiero invitarte para que hagas conmigo esta oración. Tal vez has dejado de creer en Jesús. Tal vez hoy tus actos han demostrado un alejamiento de Jesús. Y Jesús siempre estará con los brazos abiertos, como aquel padre que esperaba al hijo pródigo. El padre todos los días miraba hacia el oriente, buscando esperar ver a su hijo que regresara arrepentido. Y dice la palabra que no esperó que llegara el hijo, él corrió con los brazos abiertos para encontrarse con él. Dios es así en nuestra vida. Muchas veces somos ingratos, somos realmente mal agradecidos con Dios, pero Dios siempre va a correr para auxiliarnos a nosotros porque somos sus hijos, porque nos ama. No menospreciemos hoy el amor de Dios, no menospreciemos la sangre de Cristo en la cruz, más bien dejemos que hoy su poder, su amor, su misericordia cambie nuestras vidas, cambie nuestros corazones y que realmente podamos reflejar a Cristo todos los días de nuestra vida. Cierra tus ojos. Si tienes que pedirle a Dios perdón por alguna situación que Dios te haya recordado en esta predicación, dile perdón. Señor, me equivoqué. Acepto hoy todo el pecado que he cometido por estar alejado de ti. Yo te pido, Señor, que me perdones. Yo te ruego, Señor, que me des nuevamente esa fuerza, ese poder de caminar contigo. Perdona mi incredulidad, perdona mi arrogancia o muchas veces mi soberbia, Señor. Pero hoy con un corazón quebrantado y humilde, te ruego, te pido, Señor, que me levantes. Dame tu mano para levantarme, Señor, y hazme caminar contigo todos los días de mi vida. Hoy quiero, Señor, como dice tu palabra, acercarme a ti confiadamente, a tu trono de tu gracia, Señor, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pongo en tus manos mi vida, pongo en tus manos a mis hijos, pongo en tus manos mi matrimonio. A ti no te puedo engañar, Señor, y tú conoces hoy las circunstancias por las cuales estoy pasando. Pero gracias, porque me has hecho entender que debo de acercarme a ti confiadamente y esperar el oportuno socorro. Bendice, Señor, a cada corazón, a cada matrimonio, a cada familia que en esta noche, Señor, y a los que nos están escuchando el día de hoy, no importando el lugar donde se encuentren, tu palabra ha llegado a sus corazones. Y hoy, con un corazón sediento y hambriento de ti, Señor, yo te seguiré todos los días de mi vida y en la casa de mi Padre moriré por largos días. Bendice, Señor, esta noche, llévanos de regreso con bien, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, que sea plena en Cristo y recuerda, acércate al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. Amén. Dios bendiga su vida.